Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos casi en Halloween. Estamos a las puertas del mundo de los muertos. Estamos a las puertas del mundo de los tentáculos. Y quiero decir, antes de comenzar con este especial del Círculo de Lovecraft, que ahora explicaremos un poquito por dónde van los tiros, aunque el autor, como el título indica, es Robert Bloch, que para la gente de YouTube, atención, se ve la portada en cámara. Esto es Más allá de Lovecraft. Para la gente de podcast paso a describirlo. Esto es un libro que acabo de publicar con El Transbordador. Son 4 cuentos y es, en cierto modo, una continuación de, gente de YouTube, atentos, este otro libro que es A propósito de Lovecraft, que son 6 cuentos. Estoy en modo vendo oro, damas y caballeros, vendo bueno y barato. Cuentos de Lovecraft, y con motivo de la publicación de este libro, de Más allá de Lovecraft, con 4 cuentos que van desde El Rey de Amarillo, como la portada indica, hasta Yog-Sothoth y El color que cayó del cielo, y otro que no voy a contar mucho porque sería spoiler, pero en fin. Bueno, con motivo de eso hablamos con Diana y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un círculo de Lovecraft, pero de los autores menos conocidos? Bueno, tengo que decir que el día 8 de noviembre este libro se va a presentar. En Gigamesh, en la Meca. Nada más y nada menos. Sí, en Gigamesh a las 5:30, el viernes 8, habrá tertulia, porque, bueno, en Gigamesh están con un ciclo Lovecraftiano, que es como un club de lectura, donde van comentando movidas tentaculares. Y ahí estaré con mi libro hablando de movidas Lovecraftianas y a tope con todo. Pero el programa de hoy va sobre Robert Bloch, que es un autor que conoceréis por Psicosis fundamentalmente y también por su aporte al Círculo de Lovecraft. Es un autor interesante, luego entraremos un poco en la vaina, porque es de los más populares y más exitosos, y también de los más jóvenes dentro de lo que era esa cuasi segunda generación. Luego entro en detalle, porque es un autor muy interesante. Pero sobre Más allá de Lovecraft vamos a sortear ejemplares en redes sociales, en Twitter e Instagram, así que estar al loro, porque pondremos ahí pues seguramente algún aviso en los días próximos. Luego, antes de continuar, al final de este programa anunciaremos al ganador del 33º certamen de microrelatos del vuelo del cometa. Lo leerá. Iba a decir lo leeremos, pero lo va a leer ella, que es la que tiene la buena voz. Yo solamente Bueno, aportaré. estoy ahí estupenda. Fantástico, lo va a leer Diana y nosotros y los dos lo comentaremos, así que quedaos hasta el final y lo sabréis. A todo esto, como os podéis imaginar, ya está abierta la convocatoria del 34º, y para ver las bases solo tenéis que ir al Patreon del Vuelo del Cometa y hay un post, que es el último, público, gratuito, entráis, lo leéis y participáis si os apetece. Y poco más. Bueno, antes de arrancar, solo tenéis que saber que el grupo de Telegram, en los enlaces van a estar publicados en las descripciones del programa, tanto en iVoox como en YouTube. Fin de promo, ya arrancamos. Fin del comunicado. Nos metemos a saco. Buenas noches, Álvaro Buenas Aparicio. noches. ¿Cómo estás, No te he Diana? dicho nada. Estamos muy serios, ¿verdad? Estamos como muy ¿Sí? ¿Qué te formales. está ¿Qué pasa? pasando? No lo sé, yo creo que porque estoy en pijama. Porque estás en pijama, pero yo también. O sea, me he puesto la parte de arriba, pero la parte de abajo estoy en pijama. Eso es un classic en videollamada. Sí, Abajo sí, sí. nunca llegamos nada. Y en el trabajo Efectivamente. es Bueno, en nada. camisa y calzoncillos. No, claro, como debe ser. ¿Calzoncillos? ¿Sí? Efectivamente. Sí. Calzoncillos Ojalá pudiera teletrabajar, joder. Ojalá pudiésemos teletrabajar. Pero el círculo de Lovecraft no teletrabajaba. Porque de No, hecho. bueno, a ver. ¿Qué? Robert Howard teletrabajaba, que flipas. Robert de Howard teletrabajaba que flipas, y en una clase del taller dijimos que se divertía demasiado. Y se divirtió tanto que el final acabó siendo poco divertido. Es lo que tiene el efecto rebote. Círculo de Lovecraft, ¿qué sabemos ya de él a día de hoy que no hayamos contado ya? Vamos a dejarlo claro. Si este es el primer vuelo del cometa que escuchas, ¿vale? Has estado durmiendo en una cueva durante 80 meses o sencillamente este tema te la suda, en los 3 casos lo que ahora Diana te va a decir te interesa, porque nos va a dar una definición formal de lo que es el círculo de Lovecraft. Así que, Diana, por favor, procede. A saber,
El Círculo de Lovecraft se refiere al grupo de escritores y artistas que a principios del siglo XX formaron una especie de comunidad literaria en torno al autor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Estos autores compartían intereses comunes en el género de horror cósmico y solían intercambiar cartas, colaborar en obras y referencias mutuas, y crear una red de ideas e influencias literarias que expandieron los mitos de Cthulhu, uno de los legados más importantes de Lovecraft. No creo que fuera el primero, pero esto es básicamente un grupo de WhatsApp, lo cual me demuestra una vez más que todo está inventado Efectivamente. y que el problema es, la diferencia es cómo lo cuentes. La diferencia es el formato. La diferencia es ninguna, porque a día de hoy, si sois escritores o escritoras y os metéis en grupos de gente afín, pues siempre es más fácil que a través de fulanito o menganito acabéis metidos en una antología, acabéis participando en alguna movida. Funciona así, al final la gente mueve gente y cuando mucha gente se mueve pasan cosas. Quiero decir, esto sucede con los futurianos de Tsunamis y Asimov. cosas así. Bueno, también, tsunamis, orgías, yo qué sé, a lo mejor no vais a ver dinero, porque una vez más, insisto, un escritor no debe escribir pensando en ganar dinero, porque eso ya sabemos que es un unicornio. Brandon Sanderson. Bueno, La gente Sanderson, no debe escribir. Sanderson No es un debe ser escribir humano. la gente pensando en dinero. Deja hablar de ese señor. Bueno, en el vuelo hemos hablado muchas veces de autores del círculo de Lovecraft, ¿vale? Hemos hablado de hemos hablado de Lovecraft, iba a decir. Efectivamente, no hacemos otra Sí. cosa. Yo creo que si por cada vez que hablásemos de Lovecraft, no sé, nos pagasen algo, €1. O sea, un ya te euro, estoy diciendo, €1. un euro, ahora mismo tendría un montón de euros. Fíjate lo que te digo, ¿Un ¿vale? montón de euros? Un montón. Y Lovecraft. le hemos dedicado un monográfico de 3 partes, un especial sobre su biografía y luego otros basados en su lore, justamente con motivo de, atención, gente de Teniendo en YouTube. cuenta que era un triste de la vida. Eso es falso. ¿No Continúo. era un triste de la vida? No, Ah. era un tío muy jovial. También era tremendamente racista. Luego traemos un detalle. Con el caso de a propósito de Lovecraft, hablamos de, no sé si 6 o 5 programas donde por cada uno de los cuentos del libro, como cada uno de los cuentos del libro está basado en un enclave relevante o en una historia relevante, como puede ser Ismouth, o puede Ismouth. ser. Sí, o Yog-Sothoth. No, Yog-Sothoth no, Yugoth, perdón, me he confundido. Nyarlathotep, Pickman. Pues, a cada cuento del libro, pues dedicamos un Personajes o especial. lugares. Efectivamente. Sí. Así que hay un montón de programas de Lovecraft. Luego también tenemos un especial de mecenas, que este es verdad que lo hemos publicado poco, de Derlet y Wandrey, August Derlet y Donald Wandrey, donde hablamos de la fundación de la Arkham House. Como es un programa para mecenas, pues os tenéis que hacer mecenas para poder escucharlo. Y luego hay otro también de mecenas, que es Clark Ashton Smith, el chamán de la sierra, que básicamente habló sobre toda su vida y su carrera en una hora concentrada. Es un programa muy antiguo, así que no doy un duro por cómo se oiga, ni cuál sea el nivel de edición, pero ahí está la cosa. También es verdad que en ese Oye, momento esos programas Sí. podríamos volver a hacerlos. Que yo creo que estaría guay. se podrán volver a hacer más que nada porque hay más información, se puede mejorar. De hecho, en alguna ocasión he pensado en juntar todos esos programas relacionados con el círculo de Lovecraft y hacer un ómnibus que durase 6 horas, editando un poquito los empalmes y Ah, los vale, iba a volúmenes. decir que quieres que grabemos 6 horas. No, de momento no nos... No me pagas tanto. Producción no nos paga ninguno de los dos No, tanto como no, para estar aquí aguantarte 6 6 horas tú, ¿qué dices? Terrible, terrible. Aparte soy un demente. Y luego tenemos por último el tríptico biográfico con el cual creo que todos en algún momento hemos llorado un poquito, de Robert E. Howard. Aparte que es un tríptico capitaneado por Juan Luis Omar Hoyos, donde nos habla de el libro este que no recuerdo cómo se llamaba. Creo que es Aquel que no camina solo, escrito por Novalin, no me acuerdo el apellido, que fue una amiga y casi novia de Robert durante el tiempo que él estuvo... Casi novia porque Robert estaba muy ocupado Estaba intentando ganar dinero para comer. Estaba very busy y ganaba bastante bien, tengo que decirlo, que sus ingresos eran bastante notables, pero claro, mal, escribir demasiado. Y también hay unos programas también sobre Conan el Bárbaro. Quiero decir, todo el círculo de Lovecraft de un modo u otro lo hemos abordado, así que vamos a ampliar horizontes, vamos a hablar de Robert Bloch, ¿vale? Porque también es verdad que mi intención original era, vamos a hablar de los autores más irrelevantes,
dentro del círculo de Lovecraft. De aquellos menos, Ya menos hemos hablado de los conocidos. más relevantes, claro. Claro, de los menos conocidos del lado B del disco. Y sin embargo, te pones a mirar, por ejemplo, que te queda en el cajón a gente como Robert Bloch, dices, pues de irrelevante es nada. Esta gente es ultra Claro. pepina. Lo que ¿Qué estaba pasa es haciendo con mi que, vida? claro, lo que sucede es que no son primera generación del círculo de Lovecraft, porque digamos que están los tres mosqueteros, Lovecraft, Clark y Robert, y luego se mete August, luego viene Wandrei, luego viene Barlow, pero es gente que tiene una colaboración más esporádica. El tema de Robert Bloch es que era muy jovencito. Digamos que cuando él Claro. se pone a escribir, Lovecraft tendría ya casi 30 y largos y él tendría 17, 16. Quiero decir, no eran coetáneos 100%. Y esto, quieras que no, pues marcó mucho esa diferencia de edad marcó mucho la deriva literaria. Pero bueno, vamos a hablar del señor Robert Bloch, ¿vale? Robert Bloch es una figura crucial en lo que es la literatura de terror y suspense porque logró capturar el horror psicológico de una forma inigualable, mezclando lo macabro con el humor y lo ácido. Esto es importante porque si buscáis a Robert Bloch en internet no hay ni una sola foto normal. El tío sale en todas haciendo caras, poniéndose Bueno, pelucas. El tío es un payaso. Es un payaso de los que molan. sí. Robert De hecho, Bloch, tiene varias antologías de cuentos de humor negro. sí, efectivamente. Sobre todo es conocido por Psicosis, que Ujú. aquí hay un tema que ahora luego comentaré, pero es una novela que lógicamente todo el mundo asocia con la película de Hitchcock con motivos, porque Hitchcock leyó y dijo esta. Y Y aquí es dijo, sí, cuando señor. nace la figura de Norman Bates, que si no me falla la memoria es un trasunto de Ed Gein, etc, etc, etc. El tema de Psicosis es que el señor Rodrigo Cortés en el podcast Todopoderosos dijo que Hitchcock lo que hacía era coger novelitas de baja calidad y compraba los derechos y las rodaba. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. No Yo creo que tampoco. Robert Bloch sea un autor de baja De calidad. segunda. No. No, no. Así que no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a demostrar. Tenemos algunos cortes que Tenemos demostrarán que no lo evidencia, es. señoría. Podemos afirmar que el señor Cortés estaba equivocado. Bueno, al final que Bloch empezó escribiendo en sus albores como autor, inspirado sobre todo en El Maestro de Providence. Y fue uno de los pocos, junto con Clark, Robert y los que enumeramos antes, que realmente se integró en el círculo de Lovecraft. De hecho, Lovecraft lo animó a escribir, y esto era muy común en Lovecraft, porque justamente contradiciendo lo que decías, que Lovecraft era un tío amargado, no lo era en absoluto, era muy salado. Lo que pasa es Pero yo no he que dicho que sea un amargado, yo que he no dicho que enfoca. tenía un rollo de vida. Bueno, también puede ser, pero el caso es que Lovecraft cuando se encontraba con chavales que decían, bueno, quiero escribir sobre los terrores del universo, el nihilismo me encaja muy bien en mi forma de vida, pues Lovecraft le decía, pues ven pa' aquí, que tú eres de los míos. Y así, poco a Te voy poco, a dar caramelitos que efectivamente, cósmicos. Cósmicos, Bloch desarrolló así su propia voz dentro del género del horror cósmico gracias a las mentorías de Lovecraft. Pero bueno, al final, Bloch no se quedó solo en lo sobrenatural, por eso muchas veces suele haber como una especie de cisma, ¿no?, en su obra respecto al seguimiento dentro del círculo y lo que sería su éxito literario real, cuando él empieza a hacer guiones para pelis o series, o cuando empieza a escribir sobre True Crime, pues ahí hay una decisión. Y ahí es cuando Bloch vuela solo y vuela muy lejos del círculo de Lovecraft, pero no obstante ese éxito es lo que de forma un poco retroactiva hace que todo lo anterior se ponga más en valor. Porque si este tío que ha hecho Psicosis ha escrito cuentos de El vampiro estelar, por ejemplo, coño, pues a lo mejor le damos bola porque esto interesa. Bueno, al final, lo que hace a Bloch tan especial es su habilidad para jugar con la psicología de sus personajes, que esto es un tema interesante porque hablamos de un siglo en el cual paulatinamente la psicología en la literatura va penetrando, de modo que los personajes dejan de ser meros títeres al servicio de la voluntad del escritor
para de algún modo intentar definir situaciones con más contrastes, menos maniqueas. De hecho, el horror cósmico es justamente lo contrario a lo maniqueo. Sin ir más lejos, lo que le ha interesado siempre a Bloch era explorar los horrores reales dentro de la mente humana. Pero ese horror cósmico que él exploró en sus inicios siempre lo han seguido de un modo u otro. De hecho, la habilidad que tenía Robert Bloch era la de hacer que cualquier persona que te rodea, dentro de sus historias, puede acabar siendo el verdadero monstruo de la historia. El tema es Sí, que eso en el relato de un hombre con manías ujú, la se gran, ve muy claro. luego si quieres comentamos ese cuento. El caso es Ujú. que el salto del señor Bloch al éxito viene de forma inevitable con la colaboración en cine y televisión. Estuvo trabajando en guiones para series como Star Trek, de la época de Kirk, y también para Alfred Hitchcock Presents. Estuvo ahí de guionista. Y bueno, al final esto lo que sirvió sobre todo es para tender un puente del terror a las masas. Es decir, un puente entre el terror cósmico de Lovecraft, que puede acabar siendo un poco complejo de digerir si no es tu primera, si el terror de por sí no es tu primera elección, y luego el terror psicológico de los asesinos modernos, haciendo que sus historias pues sean espeluznantes y cercanas al mismo tiempo. Es decir, tenemos el True Crime, que es un terror muy cercano para cualquier lector, y luego ese puente por debajo que va hacia una dimensión que ya es mucho más incómoda. Pero vamos a remontarnos a sus primeros años de la mano de Diana Soriano Martín, que nos va a decir cuándo nace el señor Robert Bloch y qué hay Pues, detrás de todo eso. pues mira, haceros a la idea de que Bloch nació en 1917 en Chicago. Era hijo de Rafael Ray Bloch, y que era cajero de banco, y de Stella Loeb, que era una trabajadora social, ambos de ascendencia judía alemana. Mm, Esa gente se salvó de una buena. Sí, esa Fue es un la niño. gente que salió corriendo de ahí en cuanto vio cómo estaba el Claro, tema. pero bueno, en 1917, si ellos se fueron antes, es gente que lo vio venir como muy de lejos. O en todo caso lo que dijeron es no vamos a volver ya, ya no. Igual no vamos a volver a ver a la Yaya, ¿eh? Bueno, fue un niño precoz al que habían adelantado de curso y también obtuvo un pase para la sección de adultos de la biblioteca pública, donde leía de manera omnívora. ¿Qué quiere Sí. decir esto? Pues que leía El Marqués de Ah, Sade y luego te leía un manual de fabricación de tornillos, porque era omnívoro. No porque tenía... comía de todo. literariamente hablando, sí. Se comía lo que le Ah, tirases. Tengo aquí, por ejemplo, mira, quiero que sepas, lo voy a significar. Tengo aquí, me alejo un segundo del micrófono. Como es un podcast, va a quedar raro que hable tan lejos. Pero tengo aquí una... momentos de Atención, edición en atención. directo. He No se le cogido oye un con mi carajo mano... Ahora a sí, ¿no? Álvaro. No, ahora sí se me escucha. Ahora sí, se te Tengo escucha, sí. aquí Cela, mi padre. La vida íntima y literaria de Camilo José Cela contada por su hijo. Este libro es una mierda. Pues yo cojo así y se lo tiro. Robert Bloch, abre la boca. Y se lo come. Eso es ser omnívoro de forma literaria. Continúa, por favor. Bueno, Bloch por aquel entonces ya se consideraba un artista en ciernes y trabajaba en bocetos a lápiz y acuarelas. Pero una miopía galopante, ya en su adolescencia, parecía impedirle, de hecho, dedicarse al arte como carrera. O sea, por ahí no, Mm, porque se lo tenía que poner aquí. claro, efectivamente. Sus primeros años de la escuela no fueron fáciles, porque era miope. Bloch usaba la literatura de terror como refugio para escapar de la realidad cotidiana y el aislamiento social. Qué jodido, que quiero decir que tu evasión del mundo real sea hablar de gente que sufre y muere de forma agónica. Es como, Y que eso no te convierta en una persona horrible. ya. Es que si te fijas, Y de cero empatía. no, pero es que, Porque bueno, efectivamente, pues si te fijas por las fotos, a mí el Robert Bloch me parece como un Junji Ito, que es un tío muy majo también. sí, sí, sí. A mí este señor es como muy adorable. Es alguien que querrías tener tomando el vermú contigo. Siempre. Sí. Bueno, El caso es que a los 12 años descubrió la revista de terror y ciencia ficción Weird Tales,
que publicaba historias de autores como Lovecraft, quien pronto se convirtió en su mayor ídolo literario. ¿Y de quién no? Pero vamos a ver, ¿de quién no? Mío, por cierto. ¿Por qué leemos obviedades? ¿Por qué decimos absurdeces? ¿Por qué? A ver, no te sigas escondiendo. Ya nos quitamos la máscara hace un par de programas. Más allá de diciendo que Lovecraft. Más allá de Lovecraft. En todas tus librerías próximamente. Haremos un montón de Bueno. sorteos con esto. Y mira, y tiene en la portada tiene Lovecraft. Como no puedo ¿Y hablar tu mal de nombre? Lovecraft. Y ahora mi nombre de abajo, pero si te fijas. Tu nombre arriba. El de Lovecraft, es verdad. El de Lovecraft está mucho más grande que el mío. Este libro lo he escrito yo. Sí. Quiero decir, tengo un Estocolmo que flipáis. Ahora mismo, estoy secuestrado en mí mismo. En fin. En tu terrible. cabeza. En mi cabeza, terrible todo. Bueno, Continúa. polillita. Continúa todo. La primera vez que Robert Bloch, un joven Robert Bloch, que por aquel entonces la gente no era tan joven cuando era joven, leyó a Lovecraft, fue una experiencia que describió como transformadora. Me imaginaba un niño viejo ya. ¿Qué? Mátenme ya, mátenme. Bueno, porque sentía que esa clase de horror cósmico, que se distanciaba de los típicos monstruos, resonaba mucho con sus propias ideas de lo extraño y lo desconocido. Eso es. Contamos esta historia porque es enternecedora a todas luces. Sí. En una estación de tren de Chicago, con sus padres y su tía, esta última se ofreció a comprarle cualquier revista que quisiera y él eligió Weird Tales, el número de agosto de 1927. Tenía 10 años este niño, ¿eh? A pesar de que la familia pues decía, igual eso no, ¿sabes? Para ti. ¿Por qué? No era por eso, sino porque eran judíos, también eran del orden del puño cerrado, y Weird Tales costaba 25 centavos, cuando la mayoría de las revistas pulp costaban 10 centavos. Yo totalmente me disocio de este último comentario. Y en de tiempos... Ana. Bueno, a ver, Me esto me es disocio. Vox Populi. Estoy Es Vox buscando Populi. ahora mismo qué portada. Estás buscando la portada. Sí, Vale, yo efectivamente sigo la hablando. estoy buscando. Alto ahí. La portada de agosto de 1927 se llama The Bride of Osiris, es decir, la novia de Osiris. Sí. Escrito por Otis Abelbert Klein. Y aparece abajo los siguientes autores y autoras: Ellie Corter, Seabury Quinn, Frank Belknap Long Jr., George Malcolm Smith, B. Wallis y Wilfred B. Tallman. De aquí conozco a dos, a Seabury Quinn y a Frank Belknap Long. Que de hecho, Frank Belknap Long, damas y caballeros, es el autor de Los perros de Tíndalos. Así que, wow, todo cuadra. Wow, ¿a quién no le va a gustar un perro de Tíndalo? Efectivamente. Bueno, era cara, porque había muchas bocas que alimentar ahí. Sí. Robert contó en varias entrevistas cómo se levantaba muy temprano el último día del mes, con 25 centavos ahorrados de su asignación mensual de $1, y corría hasta una tienda que combinaba tabaco y revistas. Espero que lo primero no lo compraras, Robert. Compraba el nuevo número de Weird Tales, a veces llevándolo de contrabando a casa debajo de su abrigo si la portada era particularmente atrevida. Es que se veían tetejas a veces. Bueno, se veían o se sugerían. Bueno, Entonces, había muchas mujeres la teteja era exuberantes Claro. y un poco violentadas en ocasiones. Hombre, las portadas de Weird Tales eran de todo menos políticamente correctas, en muchos sentidos. Tenemos en cuenta que de allí salió Conan el Bárbaro. Bueno, efectivamente. Entonces, ¿todo bien? Pero escúchame, sin ningún tipo Pero de... sí, pero no, ¿pero qué? Sin ningún tipo de ironía y teniendo en cuenta que voy en pijama y eso hace que mis afirmaciones pierdan todo tipo de gravitas y de dignidad. El caso es que Conan el Bárbaro, Robert Bloch lo criticó muy duramente. Cuando... Pero yo no te respeto nada. No, vale, perfecto. Pues puedes No. continuar entonces. No te respeto nada, la verdad. Me parece perfecto. Sí, señor en pijama que me está hablando. Ya. Bueno. Lovecraft se convirtió en uno de sus escritores favoritos, eso ya lo hemos dicho. La primera de las historias que leyó Bloch de Lovecraft fue El modelo de Pigman en Weird Tales de octubre de 1927. Pero tú sabes lo que es. A mí me pasó igual. El modelo de Pigman. El modelo de Pigman. Es que lees esto y es como leer a Dostoyevsky con 15 años. Es que te jodes la literatura. Es que todo lo que leas a partir de ahí es una mierda. O sea, va a perder color, claro, efectivamente. no te hagas eso. O sea, no Claro. puede ser que tu primer vino sea un vino que vale 5.000 euros la botella.
No puede ser. Bueno, te vas a ver a rayos, también te lo digo. Da igual, pero si te gusta, lo que venga después te Creo que vas es a la ver, botella. te vas a ver a ¿qué? A lejía. ¿Tú A bebes hierba. lejía? ¿Tú bebes lejía, Diana? No, ¿Tú pero bebes bebo lejía? hierba de vez en cuando. Pues entonces, como bebes hierba, vas a leer un parrafito del modelo de Pickman publicado en Whale Tales del octubre de 1927. Vamos allá. Hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem, y Cotton Mather cuenta cosas aún más extrañas. Bien sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de Pickman, como todos nos preguntamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros. Block escribió: en la escuela me obligaron a retorcerme a través de las obras de Oliver Wendell Holmes, James Lowell y Henry Wadsworth Longfellow. Longfellow es como colega largo. En el modelo de Pickman, los demonios se comieron a los tres. Y eso para mí Bravo, era joder. justicia poética. Vámonos. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Yo no quiero ser descortés. He buscado a estos tres, al Oliver, al James y al Henry, y no tengo ni idea de quiénes son. No tengo, Son o sea, poetas, ¿no? creo Americanos. que son poetas americanos costumbristas, pero hay una cosa que me llama la Te atención. contaban cómo pastoreaban a las vacas. Supongo que sí, o mataban indios. El caso es que los tres son de alta alcurnia. Me ha molestado, porque es como que una vez más la gente con dinero escribiendo mierdas. Si tenéis dinero, no escribáis, no molestáis, no molestéis. Dejad que la gente pobre como Vale, pero es que nosotros... ten en cuenta que por aquel entonces es muy probable que la gente pobre como nosotros no supiera escribir. También es verdad. Es que el mundo ha cambiado mucho. Es que si no escribían Ya, ellos, no escribía nadie. Es pero, como lo que te dije en el programa anterior ¿qué me sobre los dijiste? libros estos. ¿Cuál es? Que tú me dijiste, ¿cómo va a ser un cura o un monje protocientífico? Y yo te dije, es que si no lo era él, que era el único que tenía acceso a esas cosas, no lo habría sido nadie. Vale, el caso es que no escribáis, ¿vale? Dejad a la gente pobre que Gente escriba. rica, no escribáis. Gente rica, no, Perdonadme. no tenéis problemas. No Si nos no- si se es interesáis. que si no tenéis problemas, lo que vais a escribir es una puta mierda, ¿vale? Porque la literatura es justamente terapia para pobres, ¿vale? Por eso yo escribo muchísimo, ¿vale? Vamos a seguir. En 1933, cuando Block era solamente un watching puber, le escribió una carta a Lovecraft. Estamos atestiguando en la distancia ese momento en el cual Robert Bloch, 16 añitos 17 y 16, se convierte en una especie en un de... fanboy. en un fanboy protofigura del círculo de Lovecraft, y le escribe a Lovecraft expresándole primero su admiración y pidiéndole consejos. También le preguntaba dónde Querido encontrar... HP. Querido HP Lovecraft, ¿cómo se pone el punto y coma? También le preguntaba dónde podía encontrar copias de historias publicadas de Lovecraft en otros números anteriores que a Block se le había pasado por alto, porque no había estado siempre al pie del Porque cañón. tenía 17 años, claro. Claro, y Lovecraft le presta desinteresadamente los números de la Weird Tales, se las manda por correo, y también le mandaba consejos, le hizo una mentoría, que por cierto, me va el pelo. En mi Patreon hay un nivel que es de mentoría. Si queréis escribir y queréis que os pegue la chapa con lo que tenéis que hacer y con lo que no tenéis que hacer, pues adelante, ir al Patreon, taller literario, mentorías y comunidad. Vale. Tengo que decir que a mí me recuerda bastante este párrafo de la vida de Robert Bloch a mí misma. Y me acuerdo que cuando me metí en el taller, también Álvaro Aparicio, que le pregunté por ¿dónde puedo encontrar más cosas escritas por ti? Me mandó algunas cosas también, Sí, desinteresadamente. es una Como has diferencia. entrado tarde y te van a cobrar 2 veces, me dijo. Como eres mongólica y has entrado al taller el día 29 y el día 1 te van a volver a cobrar. Eso era antes, Toma. ahora ya no es. Pero sí, efectivamente, viejas historias, así nos hemos conocido. Así que si pensad que si en algún momento entréis al taller, os puedo robar el alma y obligaros a grabar un podcast cada domingo conmigo. Imaginad hasta qué nivel puedo ser Lucifer. Quiero decir que esta es mi propia condena y que quizás llegue alguien que me saque de aquí, por favor. Eso no va a pasar. Otra cosa que le recomendó Lovecraft es que se carteara con el resto del círculo de Lovecraft. Es decir, le dijo, mira, escríbeme, todo bien,
pero que sepas que hay más gente guay. De hecho, una No de me las des esto solo personas... lavar a mí, tú. Claro, o sea, él, pues, en el grupo B, en el grupo de los viejunos, dijo, chicos, vamos a repartirnos un poco la faena, que ha venido un pesado nuevo y hay que Te has responderle, al taller, tú. claro, hay que responderle todas las mierdas que va preguntando y yo solo no, chicos, por favor, ayudadme. Por eso Derlet fue uno de los que más estuvo junto con Lovecraft respondiendo movidas. Pero antes de continuar, tenemos aquí un trozo de una lectura que Diana Soriano Martín va a leer para nuestro regocijo. Por cierto, ¿esto de qué fragmento es? ¿De qué Esto es? es nota encontrada en una casa abandonada. Vámonos. Será mejor que empiece por decir mi nombre, que es Willie Osborne, y que cumplí los 12 años en julio pasado. No sé dónde he nacido. Lo primero que recuerdo es que vivía en la carretera de Rosford, en lo que la gente llama la Loma de Atrás. Es un paraje solitario rodeado de espeso bosque y de montañas y colinas a las que nadie sube jamás. Abuela solía contármelo cuando era más pequeño. Era con quien yo vivía, porque mis padres habían muerto. Abuela me enseñó a leer y escribir. Nunca he ido a la escuela. Abuela sabía toda clase de cosas sobre las montañas y los bosques, y me contaba algunas historias que eran muy extrañas. Al menos me lo parecían a mí, cuando era pequeño y vivía solo con ella. Eran historias como las que viven en los libros. Como las historias sobre que ellos se ocultaban en los pantanos, y estaban ya aquí antes antes que los colonizadores y los indios, y que había círculos en los pantanos, y grandes piedras llamadas altares donde ellos solían ofrecer sacrificios a los que adoraban. Abuela decía que esas historias se las había contado su abuela, las de que se ocultaban ellos en los bosques y los pantanos, porque no podían soportar la luz del sol, y de que los indios se mantenían alejados de esos lugares. Ella decía que a veces los indios abandonaban a algún niño atado a los árboles del bosque como sacrificio, para tenerlos a ellos contentos y pacíficos. Los indios lo sabían todo sobre ellos y procuraban que los blancos no supieran nada ni se fueran a vivir demasiado cerca de las montañas. Ellos no les molestaban demasiado, pero cuando eran muchos sí, así que los indios ponían pretextos para no asentarse y decían que no había bastante caza, ni había rastros y que estaba demasiado lejos de la costa. Abuela me contó que por eso no había muchos lugares colonizados aún hoy. Solo unas cuantas granjas aquí y allá, y me contó que ellos estaban vivos todavía y que a veces, en algunas noches de primavera y otoño, se podía ver luz y oír ruidos allá en la cima de las montañas. Abuela me dijo que yo tenía una tía Lucy y un tío Fred que vivían justo en mitad de los montes, y dijo que papá solía visitarlos antes de casarse, y que una vez les oyó a ellos tocar un tambor de tronco una noche, en la víspera de Todos los Santos. Eso fue antes de conocer a mamá, y se casaron, y ella murió cuando yo nací, y él se marchó. Yo le oía toda clase de historias, sobre brujas y demonios y hombres murciélago, que te chupaban la sangre y te atormentaban, sobre Salem y Arkham, porque yo nunca he estado en una ciudad, y quería que me contara cómo eran. Sobre todo un pueblo llamado Innsmouth, de casas podridas, donde la gente ocultaba seres horrendos en los sótanos y los áticos, y me contó que cavaban las sepulturas muy hondas en Arkham. Parecía como si toda la región estuviese llena de fantasmas. Los primeros cuentos completos de Block que empezó a publicar o a intentar publicar por ahí fueron Lilies o Lilas, creo que se traduce, del cual no he encontrado información, La risa del ghoul y Loto Negro. Estos tres cuentos los envió a la Whale Tales, pero el editor Farnsworth Wright los rechazó sistemáticamente. Dijo, por aquí no pasarás. Y aquí una cosa importante sobre la Whale Tales y el editor es que a Bloch le encantaba el ambiente de la Whale Tales. Al fin y al cabo era un poco la referencia inmediata a la hora de hablar de literatura de género por aquel entonces. Pero tiempo después, una vez ya empezó a consagrarse, no me sale la palabra, A meterse en el siempre, mundillo. sí, siempre bromeaba con el bajo presupuesto de la revista. Whale Tales solía pasar por líos económicos continuamente y pagaba tarde o pagaba mal, algo que los autores se tomaban con humor porque, bueno, es la norma de la revista, esta gente va siempre al límite. Block llegó a decir que uno podía trabajar con Whale Tales siempre y cuando no tuviera prisa en cobrar. Esto me ha hecho gracia porque muchas veces hablamos de que en los anticipos actuales de literatura son pobrísimos comparados con los anticipos de hace
30, 40, 50 años, pero vemos que al fin y al cabo la literatura de género somos unas ratas peleando por un churro con Linkin Park de fondo, da igual en qué década estés. Así que en cierto modo me parece maravilloso Se saber que tranquiliza. tenemos algo en Ver que común. algunas cosas no cambian. Claro, efectivamente. El caso es que esta pobreza económica de Weird Tales, Paupérrima. paupérrima, no se veía desde fuera, pero es algo que una vez estabas dentro, que cruzabas el umbral de esa élite que tenía la posibilidad de publicar con ellos, decías, a lo mejor aquí hace un poco de frío". Pues no era para tanto. Claro, era uno de los motivos por los cuales Farsoul Wright era bastante exigente con lo que publicaba, que también te voy a decir una cosa, publicaba cada mierda que flipas, así que al final no había una coordenada ZYX para decir esto es un éxito, no lo había, pero imposible. Así que bueno, Block acabó colocando estos cuentos en diferentes revistas, colocó la de Lilith en la revista semi-profesional Marvel Tales, que es como publicado en un blog a día de hoy, en Loto Negro, en Unusual Stories. Block comentaría más tarde que, bueno, creo que si me rechazaban todo el tiempo en Whale Tales o cambiaba de estrategia o acabaría como dueño de una floristería. Es decir, había que probar cosas diferentes. Y sobre el loto negro podemos leer, Diana, por favor, adelante. Esta es la historia de Hengir, el soñador, y del curioso destino que le sobrevino en sus sueños. Una historia que susurraban los ancianos en los zocos de Isfahan, como la susurraron otros ancianos en la legendaria Teraz, hace 5000 años. ¿Qué porción de ella es verdad y qué porción solo fantasía lo dejo a su juicio? Hay dichos extraños en los libros prohibidos, y Al-Jared tenía razones para su locura, pero como he dicho, el juicio es de ustedes. Yo solo cuento la historia. Aquí vemos más referencias a Lovecraft. De hecho, todo lo que hemos ido leyendo de un modo u otro resuena de forma directa o indirecta a él. Con el tiempo, Block consiguió publicar cuentos en la Weird Tales. Se veía venir. Sin embargo, la primera publicación, y esto es por lo que te decía antes, Diana, de Conan, la primera publicación de Block en Weird Tales fue una carta criticando las historias de Conan de Robert de Howard. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, Haciendo sí. amigos, El ¿eh? Robert, chavalín que acaba de llegar diciéndole, Robert de Howard, que tu esto es una personaje mierda. es una mierda. ¿Qué pasa? ¿Que es una masa de músculos sin cerebro? Y claro, el chavalín, Y dice, Robert Block, o sea, Robert Howard, que era como un armario empotrado que hacía boxeo, miraría al chaval y diría, porque estás a 2000 kilómetros, desgraciado. que Que si si no, no, mira, te lo configuraba la cara. Era el salseo de la época. De todos modos, sí que debo decir, por un artículo que leí relacionado con esto, que la conversación entre ellos fue muy cordial. Fue todo cartas sí, no se dieron de publicadas. hostias al final. No se dieron de hostias. Todas las cartas publicadas en la sección de los lectores, en una parte de una sección de la revista, era para eso, era para chatear. Era el IRC de la época. Ay, La peña mandaba cartas y se ¿me haces el publicaban ahí. ruidito del IRC, porfa? No. El caso es que la gente lo ponía ahí y, bueno, pues la gente asistía desde la barrera a ver cómo la peña se daba de hostias de forma dialéctica. Lo cual me parece maravilloso. Maravilloso, Como tú. un foro. Es como ir a foro Sí, coches, sí. pero de gente que escribe. ¿Vale? O sea, iba a decir todo mal, pero en el fondo es divertido. Bueno, la correspondencia de Blog con Derlet dio frutos. Antes os hablé de Derlet, que fue el que más bola le dio. Vale, pues Derlet le dijo, pues vente a mi casa. Vente a mi casa, que te enseña la movida, pim pam pum. Así Ven que que voy a invitar al de Conan. Derlet es una figura maravillosa, ¿eh? Es una figura amada, odiada, respetada. A mí Derlet me fascina porque al margen de que hizo unas cagadas monumentales con los dioses arquetípicos y toda la mierda esa que no le interesa a nadie, la verdad es que como fundador del Arkham House, un 10. O sea, si no fuese por Derlet, a día de hoy no estaríamos hablando Nadie sabría seguramente quién de es. mucho de Lovecraft. Bueno, ya, es verdad. Seguramente, o sea, como albacea Sí. literario y conductor de todas las historias, es increíble. El caso es que el chaval, Robert Block, se va a la casa de Derlet, que acabará siendo la sede de la Arkham House. Y Block, en una entrevista, dijo que quedó impresionado porque Derlet cumplió, y aquí cito, mis expectativas como escritor al usar una chaqueta de terciopelo púrpura. Eso me impresionó aún más porque Derlet ni siquiera fumaba.
Bueno, el caso es que Derlet, yo, Eh, si lo buscáis en internet, en Google Imágenes, lo vais a ver generalmente, es un tío recio, un tío con un pelo peculiar, con la mandíbula cuadrada, grandote. Ese tío, esa foto con el pelo ahí con ondas, es que ese señor se debía peinar con brillantina de esa que se echaban antes. Maravilloso, con Que aceite. debías tocar el pelo y Sí, hacía ese ruido, hacía ruido de quedarte. flatulencia. Es el pelo más gracioso de la historia. Qué bien. Para mí sí, se te quedaba la mano ahí clavada. Buenísimo. El caso es que en las fotos de Derlet, como él ya ejercía de editor de su propia obra en muchos casos, él tenía un escritorio semicircular y es una postal maravillosa. Es el despacho perfecto. Ese mueble de madera hermoso con ventanas que daban al exterior, porque las ventanas suelen dar al exterior, efectivamente. Estaba pensando, ¿daba a un bosque En o a un fin, todo pueblo? Es que no bien. me acuerdo. El caso es que es de verdad, es que me da ganas de buscarlo, luego lo buscaré. Es una estampa preciosa, de verdad. Yo querría estar en ese despacho. El caso es que después de esto, y después de continuar con la correspondencia de Lovecraft, Block fue a Chicago en un tour de festivales, conociendo Peña de la revista, y dijo, pues voy a conocer al editor de la Whale Tales, voy a conocer en persona a Farnsworth Wright. Atención a esta descripción elaborada por el propio Block, porque dice que Wright, como un hombre alto, delgado, con una voz pequeña y delgada, es decir, una voz pequeña y delgada, este señor Farnsworth Wright tenía una parálisis persistente, seguramente debido a los efectos del Parkinson, una afección que lo había azotado desde el servicio militar en tiempos de guerra. Farnsworth era una autoridad sobre Shakespeare y un antiguo crítico de música. Este hombre de habla suave, este hombre calvo, prematuramente envejecido, parecía imposible como editor de una publicación con mujeres despampanantes en sus portadas y horrores ocultos en sus páginas. Ay, el Eh, hábito no hace al monje, amigo. Efectivamente, los primeros relatos de Block estuvieron fuertemente influenciados por Lovecraft. De hecho, varios de sus relatos se ambientaron en el mundo de los mitos de Tulu, es decir, de Lovecraft, y lo fueron ampliando. Y fue Block quien creó, por ejemplo, los textos de los mitos frecuentemente citados en The Vermis Mysteries y Cultes de Ghouls. Y ahora, damas y caballeros, vamos a pasar a hablar un poquito de uno de estos libros, porque en el panteón de grimorios embrujados y de grandes invocadores de primigenios, The Vermis Mysteries ocupa un espacio especial y Diana nos va a hacer de Virgilio a través de los desiertos de Siria. Así que por favor, Diana, ponte tus trajes, tus ropajes de lino, como si Mis fueses unas, ropajes rituales. y atraviesa el velo. Joder, Joder ya. joder ya. Joder ya, que me estaba quedando muy bonito. Bueno, tengo que deciros que es de los mitos de Cthulhu y de todo lo que es la mitología de Lovecraftiana. De Vermis Mysteries es el primer libro que yo me leí, el primer relato. Llegué a él a través de una referencia que tiene eh, Stephen King en uno de sus libros. Así que es puta flipa del libro. Wow. Este relato. Pero no me hagáis caso a mí. Vamos a trasladarnos a los ventosos desiertos de Siria, al espacio descomunal que se abre bajo el cielo de la Novena Cruzada, donde buitres y nubes pastorean sus sombras sobre los cadáveres lanceados que pueblan los campos de batalla. Vamos a trasladarnos a los labios resecos y a los ojos hinchados de un hombre capturado con cadenas, un espíritu atormentado por los latigazos. Estamos en 1271 y este prisionero se llama Ludwig Brink, primero belga, luego cruzado y por último apóstata, pues en su cautiverio entró en contacto con la dimensión oscura de la magia siria. En las profundidades de unos calabozos subterráneos aprendió todo lo que necesitaba saber de brujos y santeros, al punto que no tardó en alcanzar la manera de ponerse él mismo en contacto con los Dijins del desierto, criaturas invisibles que conviene invocar solo cuando ya no se tiene nada que perder. Tras apostatar y abrazar la magia oscura, Ludwig quedó en libertad
y regresó a los caminos, que terminaron llevándolo a la gloriosa Alejandría. Allí, tratando con siervos perversos y mercenarios de la hechicería, consiguió pactar con la Hermandad del Faraón Negro, la secta de egipcios aristocráticos, de viejas estirpes dinásticas, que rinden pleitesía al inefable Nyarlathotep, conocidos, entre otras cosas, por proceder con una crueldad absoluta y reunirse bajo las estrellas en las inmediaciones de las pirámides de Saqqara y la Gran Esfinge. No sabemos con exactitud lo que ocurrió al apóstata o qué le hizo reemprender el viaje al mar de Galilea, también conocido como lago de Tiberíades. Pero se apostó a orillas de este lago, que a día de hoy obra de frontera entre Israel y Siria, y aprendió lo que nadie que valore lo natural debería aprender jamás. Pues de estos conocimientos extrajo una síntesis corrupta de inmortalidad, y cuenta la leyenda que ya anciano, con 100 años que realmente no aparentaba, retornó a Flandes, a Brujas, a Gante. Retornó con el aire sombrío del sabio que nunca estará satisfecho, pues el hambre de más lo corrompe hasta el menor de los sueños. Lugdin Brin, quien fuera un glorioso cruzado, terminó habitando las ruinas de una tumba antigua en un bosque esmeralda. En aquel refugio se apartó del mundo para centrarse en el ejercicio de la magia maléfica. En este punto de su vida es cuando interviene en la figura de una suerte de lacayos invisibles que responden al nombre de vampiros estelares. Y aquí es donde hacemos un pequeño alto, porque efectivamente de cuantos cuentos haya escrito Robert Bloch relacionado con el círculo de Lovecraft, el del vampiro estelar quizás sea el más relevante. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué son los vampiros estelares? ¿De qué va la vaina? Bueno, básicamente, un vampiro estelar es complicado de describir sin apelar a la hipérbole, pero diremos que los vampiros estelares son seres procedentes de un plano en el que lo antropomorfo es anatema, ¿vale? Olvidaros de Crepúsculo. Efectivamente, los vampiros estelares carecen de cara reconocible, aunque la oquedad más evidente hace las veces de fauces. Son un amasijo de tentáculos prensiles con la capacidad de destrozar completamente los huesos de un ser humano adulto en cuestión de segundos. Sus manifestaciones visibles son infrecuentes. Por lo general, les mola ser invisibles. Pero si alguno de vosotros ve a un vampiro estelar, cosa harto rara ya que no se pasean por la tierra salvo que un alto brujo los invoque, solo puede ser por dos razones que Diana nos va a enumerar a continuación. Habéis profundizado en las artes arcanas que han pervertido vuestro espíritu, por lo cual, aunque un vampiro estelar hinque la rodilla y os jure lealtad en la lengua imposible de su mundo, estáis inmortalmente condenados. O, B, simplemente habéis atravesado el umbral incorrecto o, jugando a ser brujos, habéis pronunciado el verso de forma incorrecta. Lemon, según como fuere, el vampiro estelar no se rendirá a vuestra voluntad como si fuera un familiar, y estaréis condenados. Ha dicho Lemon en mitad, yo he caído el meme, el memercio, guapísimo. Lo voy a explicar, voy a explicar el meme. Hay un tío, hay un mago, ¿vale? Que está ahí y se pone a leer y su caligrafía pone lo que todo el mundo querría poner, que es Demon, y pone Lemon, y aparece un limón, y es graciosísimo. Podría estar viéndolo toda mi vida ese meme. Bueno, sí, yo también lo amo. Las características más reconocibles de los vampiros estelares encontramos aquella que habla de una carcajada en su primera manifestación. Al parecer los vampiros estelares acuden de un humor de la hostia. Otra de las características es... ¡Vámonos! Otra de las características... Acabas de ver el meme del limón. Efectivamente, allá y de vamos. otro gilipollas que ha caído. Vamos para allá. Otra de las características es la que el propio Ludwig Pring les confiere al vivir en una tumba prerromana rodeado de sirvientes invisibles, y es que estos vampiros estelares pueden ser domados como lacayos maléficos. Sin embargo, o sea, tú verás. Claro, tú verás. Sin embargo, ninguno de estos lacayos intercedió en su favor cuando fue detenido por las autoridades locales tras encontrarse rastros de sacrificios humanos en las afueras de las aldeas próximas a la morada de Ludwig. Aparentemente le abandonaron. Bien, abjuraron de su causa, bien le perdieron todo respeto, bien encontraron la manera de liberarse aprovechando alguna debilidad. Sea como fuera,
Ludwig fue encerrado en una mazmorra para ser torturado en un interrogatorio inquisitorial tan macabro como su propia historia. En las noches de tormenta, con el raptar de las ratas y el tic-tac, 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 no sé por qué he dicho tic-tac, era tic-tic, Tic, pero tic, da tic. igual, tic-tic de las goteras, pero imaginad que las Tic, tic, goteras tic. Yo te lo hacen hago si ruido de quieres por reloj, detrás. esperando, Nada, te hago las haz tic, tic, tic-tic, tic. haz tic-tic. Tic, tic, Vale. tic, 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 En las tic, noches de tormenta, con el tic, raptar de las ratas tic, y tic, las tic, goteras, tic, esperando a que las llamas de la hoguera tic, tic, terminasen con su inmortalidad, tic, 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 escribió una tic, tic, serie de conocimientos que, en su totalidad, continúa, tic, tic, conformarían tic, un libro grotesco, a ruido de cadenas, un tic, tic, libro tic. grotesco llamado ¿Cómo es eso? The Vermis Mysteries. La historia quiere que en estos recovecos nos perdamos para siempre, pues Ese no es un sabemos, conejo. pero no, conejos aquí no, joder, son ratas, pues no sabemos ni por quién, ni por qué estos textos alcanzaron el mundo exterior, pero lo alcanzaron. La primera versión, aquí ya, primer plano, cielo abierto, ruido de barcos, ruido de olas. En la primera versión de este libro maléfico salió de Colonia en 1542. Se rumorea que la imprenta implicada fuera de un tal Eucarius Cervicornus, de quien no hay duda sobre su existencia real, ya que la Universidad de Barcelona recoge su existencia en activo desde 1516 a 1547. Plano a cielo, La Universidad de Barcelona, tú. claro, ruido de gaviotas. Sobre el libro en sí, es un viaje por el infierno de 700 páginas repartidas ¡Sujeta el en 17 bocadillo! ¡Que se lo capítulos. come! Aborda la naturaleza de los zombies, las brujas, los duendes y todas las entidades de los abismos inferiores. También recoge los viajes del propio Ludwig por los desiertos sirios e incluso de drogas lisérgicas para onironautas. La persecución eclesiástica del libro no se hizo esperar, In nomine pater, pero no Filii, hubo forma de hacer Spiritus arder en la Sancti. pira todos los ejemplares de los misterios del gusano. Y un lote de 15 libros, ruido de monjes por pasillos. Y un lote de 15 libros fueron repartidos por diversas universidades del mundo, Llena de gracia, entre bla, las bla, que se bla, bla. encuentra aún a Cordero día de de hoy, Dios, que como no quitas el podía ser pecado del de mundo. otra manera, la Universidad de Miskatonic. Todo lo que no os hayamos contado aquí lo podréis averiguar en ese relato magistral llamado El vampiro estelar de Robert Bloch. Así que, a continuación, Diana, después de haber molestado, porque no hay otra forma de describir su intervención, ha estado molestándome, perdón, no sé hablar, no me pagáis lo suficiente para esto, más allá de Lovecraft. ¿Veis? Gente de YouTube, más allá de Lovecraft, publicado por el transbordador. Para eso sí lo podemos pagar. Tengo que Efectivamente, decir, más allá de Lovecraft. podéis ir ya a la precompra. Vamos. Qué portada más guapa, Rey de amarillo, Mira, pasa que te dice, ven aquí, ven que tengo un besico. Ay, mi niño. Tentáculos, Para Lovecraft. uno que es buena gente, déjale. Claro, el cuento de Rey de Astur. amarillo, el cuento de... Es verdad, bueno, es verdad, Hastur es buen tío. Bueno, no es que sea buen Bueno, tío. depende de. A ver, ¿ves? Para Derlet, para Aus Derlet, era mala gente. Ya, pero de Red Pero era tontísimo. para. Pero, bueno, es que tenía ese pelo lleno de brillantina. No, es que a mí que cojo un personaje que es naturalmente neutral. Mira, esto es muy fácil, ¿vale? Esto lo he hablado en alguna ocasión. Lo que mola de Lovecraft, y esto todo el mundo lo sabe, horror cósmico aquí vigente hasta el día de la fecha, es que las fuerzas de la naturaleza no tienen moral. Y estos seres son seres que están ingestados en la inmortalidad del ser. Es decir, el sol, Tulu, ballenas que van por el cielo comiendo planetas como si fuesen plancton, no son malas. Abren la boca, entra el planeta y nosotros, apagón, se acabó. ¿Es mala? ¿Quieres decir que el capitán Sí. de Moby Dick, era un psicópata enajenado y la ballena pasaba de su puta cara? No te quepa ninguna duda. La ballena, vamos a ver, atribuirle a un animal las propiedades que, por ejemplo, vemos en la película de Tiburón, es claramente lo que tú percibes sobre la criatura. La criatura Estabas generalmente trayendo al pairo. generalmente se frota al escroto con lo que tú creas. El ser simplemente va por ahí. Es un poco lo que le sucede a horror Pasaba por cósmico. aquí. Pasaba por aquí. Dice Claro, Derlet hizo, tiburón. hizo muchas cosas bien, pero creo que ninguna de ellas en el ámbito de la creación De la literaria. escritura. Sí, te Efectivamente. Yo queremos, también Derlet. opino lo mismo. Bueno, aquí tenemos un... Gracias por todo. Gracias por tanto.
El fragmento que va a leer ahora de Ana Solano Martín, del vampiro estelar, nos da una noción de la Me puedes magnitud. molestar ahora tú si quieres. No, 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 no. Voy a aprovechar para beber agua. Tu puta leer. Vale. Al cabo de varias horas me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora, mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces, por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Entonces tomo drogas, en un vano intento para disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero esto tampoco me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Bloch fue el único escritor cercano al círculo de Lovecraft, el cual Lovecraft le dedicó alguna vez una historia. Creo que lo he dicho fatal, no me sé expresar. Es que hoy ¿Estás estoy, cansado? hoy estoy Sí. con, hoy estoy que no estoy. El caso es que me explico de nuevo. Lovecraft le dedicó una historia a Bloch, ¿vale? Cosa que no había hecho con ninguna otra persona. O Efectivamente. sea, chúpate esa de Rlez. Oh, durísimo. De ahora son mis subtítulos ahora mismo. En esta historia, Lovecraft mata a un tal Robert Blake, que es un personaje basado en Bloch. Y esto a su vez es la devolución de una cortesía que el señor Bloch le había dedicado anteriormente a Lovecraft. Porque en El vampiro estelar, el que muere es un personaje inspirado en el propio Lovecraft. De hecho, la historia llega tan lejos, y esto me refiero a la que Lovecraft escribió sobre Bloch, llamándole Robert Blake, que Lovecraft pone en el cuento una dirección, un domicilio, que era la casa donde vivía Bloch, 620 East Knapp Street. Imagínate, Milwaukee. en Milwaukee, me encanta esa palabra, Milwaukee. Milwaukee. Sí, a mí también tenía que decirlo. Imagínate, o sea, Hostia, ahora, ¿eh? protección de Riadas de datos. fans ahí en la puñetera puerta de tu casa. Ya, Oiga, ¿es usted Robert Blake que se ha muerto? Ságame a firmarme un algo un aquí, de algo. culo. El encuentro que Fírmeme aquí en la aparece, frente. el encuentro que aparece Robert Bloch con el nombre de Robert Blake es El morador de las tinieblas. Es un cuento que no me parece especialmente interesante. Un pibe ve una iglesia desde la ventana de su cuarto y indaga la historia de la iglesia y pasan cosas. Es un cuento muy Es muy típico. gótico. Es muy gótico. Es muy Bueno, gótico. está bien, sin más. Bueno, Sí. sobre esto de matarse entre colegas, a nivel literario por supuesto, Bloch tenía un certificado firmado por Lovecraft donde le daba luz verde para hacerlo. Y, Maravilloso. Diana, por favor, léelo. A quien pueda interesar. Certifico que el señor Robert Bloch de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, reencarnación de Minneher Ludwig Pring, autor del The Bernice Mysteries, queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o maltratar al abajo firmante, en el cuento titulado El vampiro estelar, firmado H.P. Lovecraft. Qué amistad más bonita. El caso es que la muerte de Lovecraft, la muerte verdadera en 1937, afecta bastante a Bloch, que por aquel entonces, atención, damas y caballeros, tenía solamente 20 años. Y O aquí, sea, qué rápido llegaban las cartas para que en tan poquito tiempo fueran tan coleguis. bueno, a lo mejor, no sé, tú piensas que en tiempos de post-adolescente, antes de joven adulto, 2 años es muchísimo. En 2 años, Es verdad, porque estás aprendiendo cosas. Yo escribía claro, muchas cartas. yo también. Sí, Yo escribía cartas, eran deprimentes. Yo era muy emo. No, no abramos esa sí. caja, no abramos Sí, por ese favor. melón. No, no, Un no, poquito no. más. No, no, Sí, no, 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 algo. no, 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 Sí, no. cuéntame. Vale, pues me ¿Escribías acuerdo que. poesía? Sí. Me acuerdo que también lo que hacía era transcribir letras de canciones de Lorena McKennitt.
Lorena Oh, wow, ¿quién McKennitt. es esa señora? Ah, Una ya sé quién tía, es esa señora. sí, una señora que Hace poco tipo vino a, Enya. hacer, a dar un concierto aquí en España. ¿En serio? Sí, Ah, pues me lo perdí. Pues Lorena McNee. no, McKennitt. ¿Cómo que McKennitt. McKennitt? McKennitt. McKennitt. Sí. McKennitt. De los Transcribía. McKennitt de toda la vida. Sí, transcribía. ¿Me dejas acabar? ¿Qué has preguntado? Sí, Me perdona. estoy enfadando ya, ¿eh? Escucha, no te pongas triste, por favor, señor. Lo triste, acaba de morir Lovecraft en 1937 y Block, claro, 20 años, recordaba en una entrevista lo siguiente, cito, La Indes Darks. sí, una parte de mí murió con él, supongo, Joder. no solo porque no era un dios, era muy mortal, eso es verdad, pero tuvo tan poco reconocimiento en vida. No se publicaron novelas ni colecciones, ni siquiera en Providence se dieron cuenta de lo que se había perdido. La noticia de su destino me llegó como un golpe demoledor, más aún porque el mundo en general ignoró su muerte. Solo mis padres y algunos corresponsales parecieron percibir mi conmoción y mi sensación de que una parte de mí había muerto con él. Oh, A madre ver, mía. yo lo entiendo esto, O sea, ¿eh? ya eres fan, eres fan. O No, sea, yo no lo eres entiendo y fan, además eres amigo. Eres eres fan, amigo. eres fan, amigo y vives lejos y te enteras por carta de las cosas. Claro, te enteras tarde. A ver, el tema es, tú, Lovecraft, ¿vale? Digamos que, chaval, 15 años, lo que sea, es fan de Lovecraft. Lovecraft le responde. O sea, que tú te puedes pensar que Lovecraft es un Imagínate tío que yo escribo a Stephen King y me y te contesta. contesta. Y O sea, dices, no ahora, ahora me daría más un poco igual porque tengo cosas que hacer. Pero que joder. me contesta cuando yo me pasaba la noche entera leyéndome un libro de Stephen King. Claro, O sea, que yo, o sea, eran las 6, las 7, las 8, las 9 de la noche. No cenaba, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 y yo seguía leyendo mi libro y le de mandabas Stephen King. un... Le mandabas Imagínate un... que le escribo que tengo el inglés necesario como para escribirle una carta. O le mandas un zumbido, Stephen King, hijo puta, un emoji, pam. No, por Y IRC. le mandas memes. ¿Y cómo le llegaría No a lo él? sé, ni idea. ¿No vas a hacer el ruidito? No. No, porque el ruido es de ICQ, no es de IRC. Pero Ah, el de ICQ no lo conoce nadie. No, o sea, haré el ridículo ahora mismo si lo hago. Nadie va a pillar la referencia. ¿Puedo continuar? yo sí. ¿Puedo continuar con Joder. el puto programa? Ah, porque hasta Venga, aquí joder. hemos llegado al Robert Block Lovecraftiano. Damas y caballeros, hemos hecho un viaje que, por cierto, mientras te estaba comentando esto último, me he acordado que hay un especial para mecenas sobre los premios Hugo, donde Sí. hablamos Ujú. justamente de un cuento escrito por Robert Bloch, que es El Sí. tren al infierno, o tren infernal, según la traducción, que es buenísimo ese cuento. Ese cuento es increíble y lo voy a comentar ultra brevemente porque es una Sí. de las mejores parábolas de que nunca tenemos suficiente. Nunca tenemos suficiente. Básicamente el cuento, tenéis que leerlo, ¿eh? Premio Hugo, no sé qué año ganó, entre 1956 o 60, creo que es de 1958. Básicamente es un tío que hace un pacto con el diablo en las vías de un tren y el diablo le En regala... un cruce de caminos. Más, sí, no, son vías de un tren, pero bueno, sí, Será un cruce de caminos. es De un tren. lo que tú digas, reina. El caso es que, He dicho que es un cruce de caminos. que Lucifer le da un reloj, ¿vale? Hay que darle Ay, qué cuerda, bonito. hay que darle Ay, cuerda vaya. y pasan Mm, cosas. Porque cosas. en el momento en el cual este personaje detenga el tiempo, va a estar en ese bienestar continuo hasta el final de sus días. Es decir, digamos que, mira, te voy a poner un ejemplo. Diana, O sea, ¿qué quieres? perdóname. ¿Qué quieres? ¿Qué querrías ahora que te mejorase la vida? ¿Qué te No gustaría? lo puedo decir. No lo puedo decir, es ilegal. Vale, y dentro de lo que es legal, ¿qué te gustaría? Tampoco lo puedo decir. Vale, pues Diana me Eh, acaba de eh, joder el mm, ejemplo. no, pues no sé. A ver, es que es muy complicado. Estar, pues mira, ¿sabes ese momento en el que estás viendo la tele, aburrido ya de lo que te están poniendo, y te estás quedando dormido, a gustísimo, Ujú.
que estás ahí, Heber Clever, ¿sabes? Durmiéndote, Sí. ese momento. Eres la Así entre persona. el Eres la bebé, persona menos ambiciosa que he conocido en mi puta vida. Porque Bueno, no te he justamente. dicho las otras dos. Es A que no te he ver, dicho las otras dos. la idea del cuento es que a ti te dice el diablo, cuando detengas el tiempo, así te vas a quedar hasta el día que te mueras. Durmiéndome. Y es Claro, que no, no soy nada ambiciosa, la, yo te lo reconozco. la contraprestación de este pacto es que cuando te mueras, el diablo recoge tu alma y la mete a la papelera de ¿Se la mete en el reciclaje. bolsillo? Ah, Efectivamente, se queda para siempre en su bolsillo. Entonces el joder. personaje le van pasando cosas muy buenas. Y él está siempre a puntito de tener el tiempo, pero hostia, le pasa algo mejor. Y se queda pensando, y a ver si consigo. Y no detiene, 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 y no detiene. Y así todo el tiempo. Y es la hostia, el cuento es muy guapo. Vale. No seáis como Diana, que vuestra ambición no sea dormir la siesta, ¿vale? Gracias. Bueno, la figura de Robert Bloch va mucho más allá del círculo de Lovecraft, y eso ya lo dijimos antes, y adquiere mucha fuerza y mucho predicamento popular a través del tema de guiones y novelas de True Crime. Pero está claro que si no hubiese sido por la fama que tuvo a posteriori, a día de hoy, pues mucho del poder que tiene el círculo de Lovecraft no sería exactamente igual. Y ahora vamos a hacer una última lectura relacionada con el señor Robert Bloch, del cual nos despedimos, y pasamos en una sección aparte a comentar y anunciar y leer al ganador del certamen de microrelatos. Si no me falla la Muy bien. memoria, 33º. Sí, 33º. Nice. 33º. Pues dale. Eh, Esto es un relato que está dentro de la parte, el aspecto más policíaco de Robert Bloch, que, bueno, pues no tiene nada que ver con los mitos ni con el terror, pero en la que también era un muy top él. Se llama El hombre que se parecía a Napoleón. Oh. El hombre que se parecía a Napoleón salió del ascensor en el 5.º piso. Cruzó el vestíbulo lentamente, con la cabeza inclinada, de modo que un mechón de pelo le caía sobre la frente. Podía haberse echado el pelo hacia atrás, aunque para ello hubiera tenido que sacar la mano del interior de la parte delantera de su abrigo. Pero ahora no podía sacar la mano de allí, más tarde quizá, pero no ahora. Le estaban mirando. Todos los ojos estaban clavados en el emperador mientras cruzaba el vestíbulo. Ninguno era visible, pero él sabía que estaban allí, detrás de las puertas, mirándole, mirándole y susurrando. Bueno, que susurraran todo lo que les viniera en gana. Él estaba protegido por la vieja guardia, y el puesto estaba a su lado. El pueblo estaba a su lado, hasta el último hombre. Llegó a la puerta. En ella había una placa que decía G.K. Rad, M.D. Era la puerta exacta, era el momento exacto, era el día exacto, el aniversario de Austerlitz. El sol había brillado intensamente aquella mañana, de modo que él sabía que era el día exacto. El sol de Austerlitz brillaba, y ahora llegaba aquí a su cita, y a algo más. Un pequeño pulso latió en su garganta cuando pensó en aquel algo más. Bueno, él sabría cómo manejar las cosas, del mismo modo que supo manejarlas en Elba. Entró en la oficina y la mujer vestida de blanco dijo: «Encantada de verle, Mr. Tronk. El doctor le recibirá dentro de unos momentos. Siéntese, por favor». «Merci». La mujer no le miró directamente, de modo que no se dio cuenta de la mirada que le dirigía cuando le llamó Mr. Tronk. No podía evitar el mirar de aquel modo cuando a la gente le llamaba Mr. Tronk. Sabía por qué lo hacían, le odiaban y trataban de fingir que no le reconocían. Bueno, ahora tendrían que reconocerle. Se lo diría al doctor. Un señor muy cuerdo por lo que vemos aquí, ¿verdad? Estamos... Sí, pero él juega. Este es un señor que se piensa que es la reencarnación de Napoleón. Yes. Y la idea juega con unas miradas. Es que tenéis que leerlo. O sea, no es mucho más largo. Ujú. Y juega con las miradas de que no terminas de saber si es que el señor está de verdad cucú o hay algo más. Esto me ha recordado a los renglones torcidos de Dios Ujú. del tío este, Torcuato Tena, creo que se llamaba. Luca de Tena. Luca de Tena, eso.
Tenemos que leerlo, ¿no? Tenemos que comentarlo. Hay que Lo dedicarle. lo tenemos en varios programitas de libros especiales. Sí, libros Sí. especiales. Algún día iremos friquitando esa lista. Especiales. Especiales. Innecesaria tono de voz para referirte a especiales. Bueno, vamos a hablar ya del ganador. Efectivamente, del certamen de microrelatos 33º. 33º. Sí, alerta ictus, hay veces que me quedo enganchadísimo. El ganador es Xavi Tomás con un cuento inspirado en el folclore mongol Bravo. llamado La llamada de Yer Tanri. Creo que lo digo bien, porque hay un carácter aquí que no acabo de entender muy bien, pero Yo creo que también. es... Es que es como una I sin punto. Sí, es una I sin punto o una L con acondroplasia. No acabo de entender muy bien este carácter, pero es como una L muy chiquititica o una I que la han decapitado. De hecho, Sí. fíjate, está a punto al lado, parece que se le cayó la cabeza. Bueno, en fin, chiste interno, no se entiende para la audiencia. La Porque gente, vosotros no veis lo claro, que nosotros vemos. no nos Y, hagáis y ni caso. falta que os hace. El caso es que, Xavi Tomás, enhorabuena. Has ganado, ha sido muy complicado, porque cada vez hay más cuentos y hay Sí, cuentos muy muy buenos. buenos. De verdad, Sí. cuando nos ponemos a leer, yo me siento, no voy a engañar a nadie, me siento una mierda. Porque digo, son todos muy buenos. ¿En qué me baso para elegir este? Pues porque me ha encajado más. Esto no inhabilita en absoluto los demás, son todos muy buenos. Entonces, No, la verdad es que estaban todos muy chulos. Esta vez hemos tenido 8 cuentos. sí. Han escrito nuestros habituales y queridos Alberto Nieto, Óscar Calleja. Óscar Calleja, sí. Y otros muchos que forman parte del taller y otros muchos que no. Ujú. Pero bueno, muy agradecidos de que estéis participando y que haya tantísimo nivel. Es que están muy chulos. Aparte mola mucho más ganar cuando hay nivel que ganar cuando lo quieres participar. A lo mejor no saben escribir. Es como que la competencia es, Perdona, en el taller de Álvaro Aparicio todo el mundo sabe escribir. efectivamente, si no mueren. El problema es que es como Sau. Si no, o sea, golpe de remo. El taller es como Sau. De hecho, las cenas relacionadas con el taller están llenas de agresión verbal. Como descubriréis si algún Como, día os sí, sí, apuntáis. sí, como escribe hijo de puta. Efectivamente. Entonces vamos a ¡Hala! Ya proceder. he jorobado el programa para Sí, YouTube. Mira que sí. lo he llevado muy bien todo el día, ¿eh? O Eres una sea, creo que persona, está... eres un impresentable. Yo voy a elevar una petición Sí, de, una queja a la sí, producción. Voy a- vale. sí, no, desde luego, yo sí no puedo más. Mira, Yo no puedo producción te la seguir está más. recogiendo. Te la está recogiendo, te la está... ¡Qué asco de persona! Vamos allá. Diana nos va a leer la llamada de Jen Tanri de Xavi Tomás y al final lo comentamos un poquito. A cada paso me hundo en turba de viruta carcomida. Una suerte de limosas criaturas se retuercen, frenéticas entre mis dedos, bajo mis pies. Puedo oírlas comer, sorbiendo humores y podredumbre, cuyo fluvio asciende agrio y dulzón, saturando una niebla que me asfixia, que me abraza. La fría luz de la mañana se abre paso a duras penas, revelando un manto de nubes cenicientas que parecen haber muerto y cuyos cadáveres inmóviles se licuan, precipitándose sobre mí. El rocío escarchado escarcha mis cabellos y baña mi piel, uniéndose en ríos que recorren mis senos y descienden por mi cuerpo, haciéndome temblar. El gran cielo azul está preso, como yo, pero igual que yo, ha de escapar. Los hijos de Elric se acercan, me buscan para descarnarme, despedazarme y entregar los restos a sus hermanas, las Karazkizlar, las hijas negras del Tamaj. Se abalanzarán sobre mí, manoteando, y hundirán con furia desmedida sus uñas en mi vientre, hasta dar con el calor que anida en mis entrañas. Pero el ardor de mi pecho no les pertenece, y no lo tendrán. Su propia tierra les traiciona. Trae hasta este páramo corrupto el murmullo desordenado de sus sabuesos. Me buscan, pero no me han de encontrar. No antes de que lo haga mi amado, al menos. Me detengo, junto mis niveas palmas y me arrodillo. Mi éxtasis es mi devoción. Oh, yo te invoco, Padre Cielo, yo te invoco, mi amor. Usa mi llama, Gran Tengri, la que reside en mi seno y devuélveme el rubor, pues yo soy la carne ardiente que comulga con esta tierra maldita, desprovista de todo valor, con este suelo carcomido, con este agua putefacta, con este aire de ceniza.
Yo soy el fuego. Yo soy Yertanri. Yo soy tu amor. La cálida humedad de mi sexo palpita en contacto con el musgo, invitando a los gusanos de la ciena a entrar en mí y poseerme. Levito y me contoneo entre estremecedores espasmos. Los árboles me observan con vileza y deseo. Un bosque maldito que se relame, crepita y cacarea, ávido por enraizar entre mis muslos. Yo soy la vida que les ha sido vetada, la luz que atraviesa las frígidas sombras de su condena, en los reinos del dios de la muerte. Larga es mi espera, y el suelo comienza a temblar. Los tortuosos alaridos de los carajoglar retumban en el claro. Sus látigos restallan, cada vez más cerca, devolviéndome ecos crueles y promesas de dolor. Ya vienen, y su locura aullante se cierne sobre mí. Ya están aquí. Un trueno atraviesa los cielos, ensordecedor como el quebranto de las montañas. El atronador ha llegado junto a su amada y trae consigo la venganza. Esta 33ª edición estuvo encabezada por un arte, una foto, un fotomontaje de Nona Nemen, donde se ve a una bruja de las tempestades invocando una especie de relámpago en un bosque arrasado. Invocando o sosteniendo, O sosteniendo. recogiendo. Sí, es una. Bueno, es que efectivamente se presta a un sinfín de De interpretaciones. interpretaciones, sí. Así que el cuento en Cada cual más concreto, chula. el cuento de Xavi Tomás es muy vívido. Tiene un montón de imágenes. Perdón por la tos, que me acaba de entrar, creo que me voy a morir. Un montón de imágenes muy interesantes. No, no, aquí no, señor. Aquí no, señor. Este es un autobús. Aquí hay una imagen que me ha gustado muchísimo cuando, por ejemplo, habla de las nubes que Sí. parecen haber muerto y cuyos cadáveres inamovibles se licuan, precipitándose sobre mí. Nubes y lluvia. Es una imagen francamente increíble. En general, todo el cuento, microrelato, está ahí porque son no sé cuántas palabras son exactamente, pero podemos decir que son, lo voy a decir ahora mismo, 447. Está bien. Y en general las referencias a que aquí sí que me haría falta un poco más de De contexto, contexto, ¿verdad? del folclore mongol. Pero bueno, da igual porque verdaderamente como experiencia evocadora, sensorial. Ujú. También la relación, ¿no? Porque sí que hemos notado en los cuentos que han participado que quizás por la desnudez de la mujer, de la supuesta bruja, se ha puesto en valor la sexualidad. O sea, como un elemento a considerar. Entonces, bueno, aquí una vez más el tema de la sexualidad, aunque no con fines eróticos, simplemente descriptivos, tiene un valor. Y eso me gusta porque generalmente tendemos a escribir quizás autocensurándonos con el tema de la desnudez, con el tema de la sexualidad en general, sea o no sea lúdica, erótico festiva. Lúdica. En A este mí caso, es que ritual. sí, sí. Bueno, es que al final es verdad que sobre todo en chamanismo, podríamos decir, o en estas prácticas mágicas que se apoyan más en lo sentimental o en lo atávico, más que en lo que puedas aprender de un libro, y quizás no tan hermético o tan académico. Ujú. Eh, Creo que el valor que se pone, o el mayor valor es esos sentimientos, y el de la devoción a través de la sexualidad es como el culmen, ¿no? Claro. También en ese caso podríamos abogar porque las brujas eran concubinas del diablo en esos rollos, o que efectivamente a través de esa magia sexual que era tan poderosa y que conectaba a las mujeres con la tierra y con, de alguna manera, lo básico que es el nacimiento, Ujú. eran los grandes canales para ese tipo de magia chamánica. Efectivamente.
Bueno, y solo como comentario de cara al 34º certamen de micros, que sepáis que, repito, tenéis la publicación posteada en Patreon, es un arte de Kids with Ghost, es un fotomontaje muy evocador, simplemente para que os pongáis en contexto, es una foto, un fotomontaje de noche con bruma, en el cual una cámara apunta hacia lo alto y se ve a una figura humana de ojos brillantes flotando con los brazos en alto a los lados del cuerpo. ¿Qué te pasa últimamente con el cielo? No lo sé. ¿Estás pensando en algo? ¿Qué significa el cielo para ti? Wow. Oh, wow. Alerta ictus. Sí. Bueno, no pasa ¿Qué nada. significa el cielo para mí? No lo sé, porque Hombre, he cambiado la fuente de imágenes. Generalmente busco las imágenes en ArtStation y he empezado a seguir un par de cuentas de Twitter muy molonas que la verdad es que, no sé, ponen cosas interesantes. Pero hasta aquí el sí, que programa se de nos está hoy. yendo mucho la hora y mira, yo no puedo ya más contigo. Ya, es Que me haces verdad. unas preguntas. Ya, escúchame una O sea, creo cosa. que te estoy aguantando por encima de mis posibilidades. Más allá de Lovecraft, damas y caballeros, en la O página del sea, transbordador. yo tengo que decir que lo compréis, porque este sí que me lo he leído. ¡Qué hija de puta! De verdad, es que de verdad, ¿cómo te odio? Es que de verdad, ¿cómo te desprecio por encima de todas las cosas habidas y por haber? Gigamesh, el viernes 8 a las 5:30. 5:30. Barcelona, buenas gentes de Barcelona, si queréis acudir para que verme hablar de Lovecraft y habrá más gente guay. De hecho, este libro, atención, lo comento ahora antes de que se me olvide, aunque bueno, os voy a dar la tabarra con este libro que vais a flipar. Está prologado por Antonio Torrubia, el librero del mal. Uh, Y es, bueno, él va a estar en la mesa que tendremos ahí en Gigamesh hablando de toda la movida. Y tenéis un programa con Torrubia reciente en el que hablamos de Valdemar. Y bueno, hablamos de la colección que tiene Torrubia de libros de Valdemar. Y poco más que decir, lo típico. Si os ha gustado, darle like, comentar, yo qué sé, participad, haced cosas que hagan que esto siga existiendo. Porque aunque hay gente para la cual hemos pasado de ser el podcast más amado al más odiado, quiero wow, que sepáis que si nos muy odiáis, fuerte. que si nos odiáis, es que tenéis pocos problemas. Entonces, nosotros, Bueno, tengo que decir que yo en persona tampoco soy tan perra, me refiero. Que soy bastante maja. O sea, pueden no gustaros mis ideas políticas, pero no soy una persona desagradable a priori. O sea, quiero decir, sí, pues tengo mi fobia social y tal. Y no me gusta la iglesia, pero tampoco, o sea, tampoco como para odiarme. Creo que hay mucha gente que no le gusta la iglesia y por eso estamos bien en yo el he mundo. visto salvar a Diana a cachorros de ciervo de bolsas de basura y llevarlos a una ONG y quedarse en la sala de espera todo el día esperando a que le digan que el ciervito está bien. Yo lo he visto, he sido testigo porque yo lo he soñado. Yo de algún modo estuve ahí. Efectivamente, Diana llevaba un traje de hojas y una corona de laurel y iba descalza por el monte. Bien. Yo solamente os puedo desear que seáis felices y comáis perdices, porque el círculo de Ojalá, Lovecraft, ojalá no tengáis que odiar a nadie, de verdad. que el círculo de Lovecraft nos da muchas felicidades. Robert Bueno, Bloch fue un tío muy majo. escucha, menos al monje del programa pasado, Qué pesada estás con el ese monje monje de ese, de verdad. Jerusalén. Qué pesada estás con el Sí, por monje. favor, a ese que borró la obra de El palincesto ¿Sabes de que el palinsecto? Mira, escúchame una Arquímedes? cosa. Pues según las estadísticas, en este punto del programa nos está escuchando el 10% Peter, de la ¿no? audiencia. Ah. La gente ha chapado ya. La gente le importa una mierda lo que estamos diciendo. O sea, la gente ha Los, chapado y nosotros deberíamos también. estos son los minutos de la basura. De sacar la basura. De la basura de ya de que O sea, no. de estoy haciendo otra cosa Ya, y esto se ha ya, quedado así, ya, ¿no? stop. Vamos a cortar ya. Robert Bloch. Creo que la Círculo gente, de te voy a decir Lovecraft. una cosa, creo que la gente se ha ido con el plin plin de la agüita. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Que para mí es plin plin, pero para ti es tic, tic. Debe ser la diferencia de culturas. Qué puta pesadilla, de verdad. Si queréis poner en comentarios cuál otro autor del círculo de Lovecraft consideráis que mola que comentemos, para que investiguemos, o si es uno o más, para adelante, porque es que hay un montón. Esa peña que se ha puesto a escribir cuentos Lovecraftianos y algunos son más conocidos
y otros menos hay para pagar un tren. Entonces, quiero decir, no os cortéis, no pongáis solamente uno. Y si no ponéis ninguno, pues ya lo investigamos nosotros. No os preocupéis, no pasa nada. Os queremos un montón. Y... No tenéis que hacernos la escaleta, ¿eh? Oh, es que está todo bien. O sea, vamos, es que le ha faltado pediros que nos mandéis la escaleta. Bien, Álvaro. Ya, no, ya, cortamos. Os queremos. Sí. Un besito. Adiós. Beso. Más allá de no. Chao. Adiós.